Tengan un saludo, compañero y profesor. Mi nombre es Edwin Rodríguez y a continuación voy a explicar el tema referente a los filtros armónicos pasivos. Como definición tenemos de los filtros pasivos que esto hace referencia a una combinación de elementos pasivos, las cuales son inductores, capacitores o resistores, los cuales están diseñados para eliminar una serie de armónicos, una o más armónicas. En la imagen se observa cómo es la función de este tipo de filtro. Básicamente se conecta en paralelo con la red y este hace que los filtros se dirijan por esta parte para que no lleguen a nuestra carga. Cabe resaltar que el inductor en serie con el capacitor cortocircuita la mayor componente de distorsión armónica de un sistema. Bueno, ¿cómo funcionan los filtros armónicos pasivos? Estos dispositivos se conectan en paralelo con la fuente que me genera armónicos y este circuito en paralelo va a absorber las corrientes armónicas. ¿Esto para qué? Para evitar que circulen en el circuito de alimentación. Cabe resaltar que un equipo puede incluir varios dispositivos para eliminar armónicos según el orden correspondiente de los armónicos. Las funcionalidades son satisfactorias en la mayoría de los casos, pero en esta tecnología permite solamente una reducción parcial en las corrientes armónicas. Además, la acción se limita solo a unos pocos órdenes, exactamente en los quintos armónicos, séptimos armónicos y onceavo armónico. Adicionalmente, las corrientes nominales del filtro es muy dependiente de la distorsión que exista en el sistema, dado que el filtro presenta una baja impedancia de frecuencia de su resonancia. Así pues que la implementación de estos filtros pasivos requiere un análisis detallado de las características de la instalación, lo cual es muy limitado para el uso de esta tecnología. Tipos de filtros armónicos pasivos. Encontramos los filtros pasa-baja. Estos filtros tienen la propiedad de transmitir aquellas componentes de señales de excitación de baja frecuencia, incluyendo las señales de corriente directa, mientras que las componentes de altas frecuencias, incluyendo hasta las infinitas, son bloqueadas de tal forma que no podrán pasar. La magnitud de una función pasa-baja tiene la apariencia ideal como se ilustra en esta figura. Cualquier señal que sea mayor a la frecuencia de corte del filtro es rechazada, mientras que las señales menores a WC son transmitidas. La banda de paso se extiende desde DC hasta la frecuencia de corte WC. Filtros paso alto. Bueno, estos filtros en ciertos casos la señal que se desea es mayor a la frecuencia de la señal indeseable. Esto ocurre cuando a la señal se le superpone una interferencia de baja frecuencia proveniente de la fuente de alimentación. En tal caso, podemos recuperar la señal original a la salida de un filtro paso alto, como lo observamos en la figura. En cuanto a los filtros pasa baja, estos tienen las características de transmitir un rango de frecuencias, las cuales son bandas de paso, y rechazar dos bandas de frecuencia, bandas de rechazo. Una de las bandas de rechazo contienen menores frecuencias que las frecuencias de la banda de paso, llamadas W1 como lo observamos en la figura, mientras que la otra banda de rechazo contiene frecuencias mayores a las de la banda de paso, W2. El rango de frecuencias que es transmitido se llama ancho de banda o BW y es definido como la diferencia entre las frecuencias que definen los límites de la banda de paso, utilizando W1 y W1 como los límites de la banda de paso. El tipo de filtro rechazo de banda. Para este caso de filtro, todas las señales de las frecuencias son transmitidas, excepto aquellas que caen dentro de ciertas bandas o rangos específicos, debido a que rechazan o atenúan componentes de frecuencias no deseadas. Este tipo de filtros es utilizado para eliminar señales de ruido, tal como el ruido de 60 Hz inducido por las líneas de corriente alterna.
Las respuestas ideales de un filtro rechazabanda se ilustran en la figura. Idealmente, este filtro tiene una atenuación infinita en el punto W0 y la ganancia en decibeles a la frecuencia W0 se le llama profundidad nula. Bueno, las características de los filtros armónicos pasivos, pues tienen cualidades que son como la simplicidad, es decir que estos elementos, al ser constituidos por elementos pasivos como inductancias, capacitancias y resistencias, pues son simples en cierto modo. La fiabilidad son para lo que están diseñados, pues funcionan óptimamente, es decir, ellos están en la capacidad de filtrar las distorsiones armónicas y la cumplen de una manera adecuada. Y la robustez, que es una desventaja, son bastante amplios en tamaño y esto ocupan bastante espacio en un sistema. Bueno, como la desventaja tenemos que lo que les nombraba, tienen un gran tamaño de bobinas y condensadores, y además de esto tienen una respuesta pobre en cuanto a cambios de carga. Otra desventaja es la influencia y la impedancia en la red de filtrado, y además es posible sintonizar el filtro para la eliminación de un solo armónico. En cuanto a las aplicaciones de los filtros pasivos, tenemos que se instalan en potencias medias y en potencias altas, lo que incluye variadores de velocidad, hornos de inducción, hornos de arco y rectificadores, es decir, fuentes que me generan bastante distorsión armónica a mi sistema en cuestión. Y además también se utilizan en sistemas que requieren corrección de factor de potencia. En cuanto a las conclusiones, tenemos que los dispositivos o filtros armónicos pasivos nos ofrecen una desviación a las distorsiones armónicas que se me pueden presentar en un determinado sistema. Además de esto, estos filtros pasivos están diseñados para eliminar armónicos de un cierto orden. Muchas gracias por su atención. A continuación los dejo con la bibliografía.